Bien, Fernando algo mencionaba, pero antes dame una reflexión sobre lo que ocurrió en el Senado, que hoy tuvo muchísimo rebote. Hay algunos legisladores ya dicen, bueno, yo voy a renunciar a esto que se aprobó, yo no lo aprobé, y hay proyectos para volver para atrás. Es complejo y diverso. Yo defiendo conceptualmente la idea de que un legislador tiene que ser alguien bien remunerado. La idea del legislador que trabaja gratis es una idea reaccionaria, oligárquica. Viene de la época de... ¿Una idea reaccionaria? Y oligárquica, sí, claro. ¿Por qué? Y porque es lo contrario de lo que piensa hijo del común. doctor, el hijo del empresario, el hijo del rico, que es diputado gratis, no tiene ningún problema si no necesita de la dieta para vivir. Uno de los primeros históricos grandes defensores de que un legislador tiene que ser alguien bien remunerado fue Alfredo Palacio, primer diputado socialista de la República Argentina, que justamente planteaba eso. Para que pueda haber diputados, senadores que no provengan de la aristocracia, que tengan la vida resuelta. Lógico. Y además tiene que pensar que muchísimos de los diputados, los senadores debe ser igual, pero te digo lo que yo conozco, son profesionales. Médicos, abogados, contadores, que dejan sus estudios, su actividad privada y que pasan a hacer esta actividad. Pero además, el grueso de los legisladores son del interior, no son de acá. Y entonces tienen que tener acá otro domicilio, tienen que tener otra vivienda, tienen que comer en restaurante prácticamente todos los días, es decir, tienen un costo para el desarrollo. No es mi caso. Yo ya lo expliqué un montón de veces, no me gusta hablar de eso. Para mí es muy cómodo porque yo justamente dono mi dieta. Pero no la dono porque soy un héroe, sino porque tengo otro ingreso y éticamente me parecía que no tenía que tener dos ingresos. Y cuando la primera vez que fui electo diputado, asumí por escritura pública, establecimos que deducido el impuesto a las ganancias, el neto que yo debería cobrar se divide y se va por mitades al Hospital de Niños de Algarraham. Así que puedo hablar del tema con una... Pero eso no porque absoluta. Vos creas que no tienen que tener... por eso estoy diciendo, porque yo tengo una remuneración que es la remuneración del trabajo que hago como presidente del Banco Credit Corp y de la que vivo, y no necesito, ni sería justo que tenga esa doble remuneración. Dicho eso, creo que acá hay un tema de procedimiento que está mal. Haber atado en un momento dado la dieta de un legislador al salario de los trabajadores del Congreso parecía una manera justamente de neutralizar el tema que no se discuta, que alguien se fija su propio sueldo, sino que hay un patrón que tiene que ver con un trabajador de la misma actividad que es el Congreso. Claro, que no dependa de que quienes pueden levantar la mano para modificarse la dieta lo hagan. Alterar eso es un problema. Alterar eso es un problema porque entras en una discusión de qué es justo, qué no es justo, qué está bien o qué no está bien. Cuando Lustó dice lo que dice, tiene razón. ¿Qué es más importante? ¿Un senador de la nación o, no ya no hablemos de un tuitero, un subsecretario de alguna área cualquiera del Poder Ejecutivo? Eso está muy tergiversado. Claro, así es. Entonces, estaría muy bien, tal vez, que existiera una suerte de escalafón de la función pública, donde desde el presidente de la República para abajo estuviera pautado y que gana el 70% de el otro el 50%, según el tipo de función. Entonces, ¿qué es más importante? Vuelvo a decir, ¿el subsecretario de no sé qué cosa o el presidente de una comisión de la Cámara de Senadores? ¿El juez de instrucción de un municipio del Gran Buenos Aires o un diputado que tiene tal y cual actividad? Podríamos llegar a plantear un escalafón de la función pública y entonces se termina la discusión. No hay discusiones. El presidente escribe esas cosas que escribe, pero no se dio cuenta que le habían aumentado el sueldo el mes pasado 2 millones de pesos. Es grave. O gana tanto, tiene mucha plata, que 2 millones de pesos no le llaman la atención,
o no es cierto, digamos, ¿no? Para decirlo de Pero alguna te hago manera. otra pregunta sobre, porque estás hablando de la cuestión de fondo. A mí me interesa, se habla poco de la cuestión de fondo, Yo de qué ahora voy pasa a con la la de forma, dieta. ahora voy a la de forma. Pero en la forma de ayer, ¿es posible? Es horrible la forma de ayer. Todo está mal. Yo no estoy de acuerdo con la forma de ayer. O sea, Vos fíjate- ¿estás de acuerdo con que tiene que tener una buena retribución, Ah, sí. pero te parece horrible lo que pasó ayer? Sí, sí. Porque además, eso si se trata, se tiene que tratar transparente. No puede ser que alguien diga, hay un proyecto que está al número 700 no sé cuánto, que está en las bancas, que todos saben, se va a votar, levanta la mano y se vota. Si están defendiendo una cosa en la que creen, tendría que haber dicho, queremos reconsiderar el tema de las dietas y explicitarse, etcétera, etcétera. Respecto a la votación, te voy a decir lo que es. Hay dos maneras de votar. Las votaciones a mano alzada y las votaciones apretando el botón. Cuando vos querés saber quién votó una cosa, quién votó otra, se pide votación nominal. Y el presidente de la Cámara o la vicepresidenta de la Nación que preside el Senado está obligada a hacer votación nominal. Si alguien le levanta la mano y dice, quiero votación nominal, tiene que Lo hacer voy a votación. decir muy grosero. Si alguien hubiera querido marcar gente de quién vota a favor o en contra, Pide lo podrían haber votación pedido. nominal. Pero además, sin eso, si alguien se quiere excluir, él dice, levanta la mano y dice, quiero que conste que me abstuve o que voté en contra. Porque si no, no hay manera, con mano levantada, ¿cómo sabe quién votó a favor? ¿Quién levantó mucho, poquito, se estaba rascando la oreja? Sí. Pero las votaciones en general se dan cuando no hay oposición. Entonces se vota rápidamente, Claro, para no perder ya el se tiempo sabe en la que hay votación acuerdo. nominal. Entiendo. Claro, hay un acuerdo previo y ya está. Entonces, ¿cómo contó la vicepresidenta los votos? Sabe, por el acuerdo que firmaron los distintos bloques, que se consensúa. Y nadie le pide la palabra para decirle, quiero que conste que yo estoy en contra. ¿Y entonces qué sentís con los que hoy dicen, no, vamos a pedir que se trate de una resolución para que ir para se otra? arma el escándalo que se arma y quieren salir, y sale el presidente a decir las cosas que dice y tratan de desincendiarse. Ahora, para decirlo ¿cuánto de enojo alguna genera manera. todo esto? Mirá cuántos minutos estuvimos explicando Sí, los porque vos me matices lo de todo esto. preguntás y No, yo está te lo bien, contesto. pero esperá, te digo, cuánto estuvimos charlando sobre esto y cuántos matices interesantes tiene. La sociedad está tan enojada con lo que pasa con sus ingresos que esto aleja mucho más de la... Sí. Y de todas las bancadas, lo digo. Y sí, y yo creo que, pero también creo que el gobierno, esta cosa de desacreditar la política, tiene que ver con su aspiración de avanzar con las manos libres y por decreto, diciendo que el Parlamento no sirve. Yo voy a volver a repetir, lo que diferencia a un Estado democrático de un Estado autoritario es la división de poderes. Y la división de poderes es el Parlamento, porque poder judicial hay en cualquier dictadura, bueno, malo, qué sé yo cuánto, y poder ejecutivo también. Lo que marca la diferencia de un sistema democrático que funciona como tal es la existencia de un parlamento que funciona, donde están representados los territorios, los sectores sociales, es la expresión máxima del funcionamiento de la democracia. Y vos decís que la estrategia del gobierno es denigrar tanto al Congreso como para... O sea, vive diciendo que ¿Tiene un anhelo autoritario el gobierno? Perdón. El presidente dice permanentemente que va a hacer lo que él cree que hay que hacer con la aprobación del Congreso o sin la aprobación del Congreso. No lo digo yo, lo dice él. Es algo público que lo dice permanentemente. Entonces, decir que el Congreso es un nido de ratas es también un camino para decir cómo un nido de rata me va a supeditar los planes de transformación que yo tengo en más. Necesito plenos poderes, que es lo que está pidiendo a través de los proyectos de ley, que se le dé facultades extraordinarias para poder gobernar sin necesidad de pasar por el Congreso. Ahora nos vamos a meter en el tema específicamente económico, lo que dijo Melody en Yao Yao, pero Melody y Fer tienen preguntas. Melody. Carlos, ¿crees que de un tiempo a esta parte la sociedad está más interesada en lo que pasa, en cómo se vota, de qué manera? Porque yo veo que hay un interés que antes no había en estas cosas. Se hizo mucho durante mucho tiempo, por ejemplo, haber creado Diputados TV y Senado TV que funcionen a pleno y que transmitan
todas las reuniones de comisión, es decir, un ciudadano o una ciudadana de este país que quería seguir el tratamiento de las leyes, ponía diputados TV o Senado TV según se corresponda, y se veía el funcionamiento de todas las comisiones y del tratamiento de todos los temas. Es un avance muy grande respecto de acercar la política a la gente y cómo se debate, etcétera, etcétera. Hoy no existe más eso. Hoy no existe más. Entonces, se aleja la posibilidad de que el ciudadano común pueda acceder al funcionamiento de la política. Porque es bárbaro, si a vos te interesa poder ver cuando se discute las jubilaciones, o se discute las obras sociales, o se discute lo que sea, cómo vota cada uno, lo que dice cada uno, que te enterás de manera directa y no tenés que enterarte por la opinión que te dio alguien de lo que pasó ahí adentro. Hemos retrocedido mucho en este momento con ese recorte que forma parte de todo un recorte que afecta a la televisión pública, etcétera, etcétera, y del que podríamos también hablar un largo rato, y que también tiene que ver con un modelo. Silenciar determinadas voces y hacer que la información solo se pueda obtener por otras es una manera también de modelar la opinión pública, ¿no? Fer. ¿Qué tal? Buenas noches, Heller, ¿cómo le va? Bien. A ver, cuando llegó Luis Caputo, todos los periodistas económicos de la inteligencia decían que lo habían puesto ahí porque iba a traer fondos frescos, que había una cifra que se necesitaba, que eran 15.000 millones de dólares. Se habló que lo iba a venir de fondos de inversión de Wall Street, después de Qatar, después de Arabia Saudí, o el Fondo Monetario. Ninguno va a traer la plata, eso se lo creo yo. Ahora, quiero hacerle una pregunta respecto a las privatizaciones que planea el gobierno. Yo creo que nadie va a prestarle plata porque la Argentina, después de lo del fondo, nadie va a poner un peso más acá. Por suerte. Bien. Ahora, si intentan privatizar YPF, lo que queda de YPF, o intentan vender el Banco Nación, ¿usted cree que si le aseguran una mayoría en el Congreso, hay alguien que se va a animar a poner la plata por más que después los gobiernos posteriores digan, che, eso estaba mal hecho y realmente es algo que no corresponde? ¿Hay algún capital que se animaría a hacer semejante jugada o cree que es peligroso y que el capital tampoco se va a animar? No sé, pero quiero contestar primero a la primera reflexión, aunque no tenía pregunta. Ah, no, quería yo decir no, eso. Está bien, seguro. no sé, por eso. En estos días, en la reunión de primavera del Fondo Monetario Internacional, se habló bastante de la Argentina. Y entre otras cosas, en algunos de los informes, referido no a la Argentina, sino al mundo, la directora del fondo hace una referencia al peso de los intereses en los presupuestos de los países. El peso de los intereses de la deuda pública en el presupuesto de los países. Dice, más o menos textualmente, que sacando a Estados Unidos, que es un caso particular, en los países centrales los intereses representan el 4% de los ingresos fiscales. Pero que en los países en vía de desarrollo el tema es grave porque el peso de los intereses está llegando al 14%, es decir que en los países en vía de desarrollo tienen que dedicar más plata a el eso. 14% de los ingresos fiscales se destinan a pagar intereses. Punto, agrego yo, en la Argentina es 19%. El promedio de los países endeudados en vía de desarrollo es 14, en la Argentina es 19. Es decir, uno de los principales problemas que tiene la Argentina es el excesivo endeudamiento al que nos llevó el gobierno de Macri con aquel crédito que tomó durante la gestión de Caputo para pagarle a los que hacían carry trade para que no quedaran atrapados. Hagamos memoria, porque si no nos quedamos con el último capítulo de la historia y no sirve el último capítulo de la historia. Entonces, el problema de la Argentina, el problema de la Argentina es que está hiperendeudada. Pagar la deuda vendiendo empresas es parecido a lo que se hizo durante los 90 para sostener la convertibilidad. ¿Cómo se sostuvo la paridad durante la convertibilidad? Alimentando todo el tiempo con la guita que entraba vendiendo empresas, vendieron YPF, vendieron... No, esté de acuerdo. No, ya sé que no está de acuerdo. Es la intención. No, ya sé, pero yo estoy explicando. Entonces,
¿Cuándo explotó aquello? Cuando se acabaron las empresas para vender, aparecieron las cuasimonedas, y cuando ya las cuasimonedas no pudieron más, fue una catástrofe. Yo recordaba hoy, preparando un trabajo para una intervención que tengo que hacer en una asamblea el próximo viernes, un hecho que se parece mucho a esto que estamos viendo ahora, y es Carlos Menem invitado por Bill Clinton a un evento en Estados Unidos donde él va a la inauguración como figura estelar y donde pone el ejemplo de la Argentina, de lo que se ha hecho en la Argentina para salir de su desarrollo y que este es el camino del desarrollo, etcétera, etcétera. 3 años después voló todo por los aires, porque esa política era insostenible y se mantuvo de una manera artificial. Endeudar más a la Argentina, esto que se está buscando, es terrible, termina en una cosa gravísima. La Argentina lo que necesita es desarrollar sus fuerzas productivas, desarrollar aquellos sectores en los que tenemos ventajas competitivas y por la vía del crecimiento asumir cómo salir de este endeudamiento. Pero voy a agregar una cosa. Este gobierno parece haber renunciado a pelear por la eliminación de los de la sobretasa, de los sobrecargos. Que tiene el Fondo Monetario. Claro, muy bien. El Fondo Monetario, en su estatuto, tiene establecido que un país se puede endeudar hasta X veces su aporte al fondo, su capital en el fondo. Cuando pasa de eso, te aplica una multa, un sobrecargo. Ese sobrecargo en las condiciones de Argentina hoy son 3 puntos de interés anuales de esa deuda en dólares que tenemos de los 40 y pico de mil millones de dólares que le debemos al Fondo Monetario Internacional. Eso implica una cifra millonaria en dólares que pagamos solo de sobrecargo, sin agregar que además, como la tasa de interés que el Fondo Monetario cobra, el fondo cobra tasa y a los países como Argentina sobrecargo. Por la tasa, cuando Argentina tomó el crédito, la tasa era el 1 y pico. Hoy está en el 5 y pico. ¿Por qué? Porque la tasa del fondo se hace sobre la base de promediar lo que cobra la Reserva Federal, lo que cobra el Banco Central Europeo, el de China y el de Japón, y no sé si alguno más, y eso da que la tasa subiendo, claro. Entonces, hoy la Argentina está pagando más de 8% en dólares por esa deuda que tiene con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, en realidad lo que hay que hacer es desendeudarse. Lo que hay que hacer es ir a todos los foros internacionales a pedir que los países que componen la mayoría del Fondo Monetario Internacional voten para que se eliminen los sobrecargos que países endeudados tienen que pagar. Cuando vos mirás, ¿sabés quiénes son? Hay 22 países que pagan sobrecargos. Son todos países pobres en vía de desarrollo. Incluso está Ucrania, a la que le prestaron guita para hacer la guerra y le cobran sobrecargo por la guita porque se salieron, también se pasó de la norma. Ahora, así de loco Carlos, es el tema. Planteo, no sé si le contesté el... Sí, pero a este planteo es el que hubiera hecho un gobierno que ganó las elecciones. El gobierno que del que vos participás perdió las elecciones. Es decir, no se le puede pedir a Milei que no cree en eso, que haga lo que efectivamente no cree. Yo estoy contestando la pregunta que me hizo, lo que era bueno o lo que era malo. Déjame aprovechar esta escena. Porque lo que dice Milei es, ustedes pidieron plata, o incluso el gobierno de Macri, porque no se animaron a hacer el ajuste que yo estoy animándome a hacer. Sí. El ajuste más importante de la historia universal, dice Javier Milei. Y una buena parte de la sociedad argentina cree que... dice el ajuste brutal que yo hice. Sí. Él dice brutal. El más, menciona... Sí, usa la palabra brutal. Pero la sociedad argentina evidentemente convalida que el gobierno anterior gastó más de lo que tendría que haber gastado, que hizo una fiesta, que tuvo el plan platita, que tuvo que hasta endeudarse en algún momento por no haber hecho este ajuste y que no había otra alternativa. Entonces yo te quiero preguntar, porque lo dice poco lo referente del gobierno anterior, ¿había otra alternativa? ¿Se podría haber hecho otra cosa? Yo defiendo el plan platita, por empezar. ¿Cómo? Yo defiendo el plan platita, porque es una falacia. ¿Qué es el plan platita? Es haberle dado más plata a la gente para contrarrestar el efecto de la inflación. Acá... Sí, pero estás dando plata que no tenías, dice el gobierno. Momento. ¿Qué es la inflación, estimado
Caruso, porque si no, no entendemos de lo que estamos hablando. La gente habla de la inflación como si la inflación fuera un problema del clima o fuera un fenómeno de la naturaleza. La inflación es el aumento de precios de las cosas y el problema de la inflación es el cambio de precios relativos entre las cosas, porque si todo... ¿Estás de acuerdo con Milei? Si todo... No. Milei se habla de los precios relativos. Milei propicia ese cambio de precios relativos. Pero sí, porque si los precios relativos todos variaran igual y los salarios se ajustaran igual que la carne, las papas y los fideos, nadie estaría preocupado por la inflación, porque la inflación no le estaría afectando la calidad de vida. Es un número grande, pero yo puedo seguir comprando las mismas cosas. Desde luego eso te lleva a la hiper, porque te va acelerando. Suben los precios, suben los salarios, suben los precios, cada vez más rápido, más rápido, más rápido. Esa no puede ser viable la manera, tampoco. No es tampoco la vía. ¿Pero qué genera la inflación a su entender entonces? La puja distributiva. La puja distributiva, los formadores de precios, la apropiación, cuando le bajan la guita a los jubilados en términos reales, porque lo que vale en términos reales, lo que vale una remuneración es cuántos kilos de carne puedo comprar por mes. El poder adquisitivo. El poder adquisitivo, no la nominalidad. Cuando los salarios y las jubilaciones pierden nominalidad, alguien la está ganando. Cuando vos le sacás los subsidios al transporte público, vos fijate qué dice este gobierno, no, que se arregle bajando la calidad del servicio, porque no se puede subsidiar. El subsidio, el tan maltratado concepto del subsidio, es con políticas impositivas, se afecta a los que tienen mayor capacidad contributiva y se redistribuye subsidiando servicios para que puedan acceder a esos servicios los que tienen menos ingresos. Ahora, cuando a mí no me importa la gente, digo, no, precio pleno, el que viaje en colectivo, el que puede y el que no, es saludable caminar. Salió la estadística el otro día, tenemos el consumo de carne más bajo de no sé cuántos años, y alguno podría decir, es bueno para la salud. Alguna vez Menem hizo un chiste, lo vi hace poco en algún recopilado de eso de televisión, donde está con Cavallo y están mostrando que el dato de que bajó el consumo de carne, y dice, bueno, estamos cuidando a la gente porque consumir menos carne es bueno para la salud. Militar la crisis, se hizo también. Claro, ahora, la Argentina, y voy a decir una cosa, tiene 400.000 millones de dólares fugados. Más de 250, sí, dicen... Claro, 400.000 millones de dólares afuera del sistema. Exterior, claro. Perdón, lo dijo ayer el funcionario del Poder Ejecutivo que vino a la reunión informativa que se hizo en la Cámara de Diputados explicando los proyectos, entre ellos el de el blanqueo, los llamó ahorristas argentinos que tienen fondos en el exterior. Milei dijo son héroes los que... Milei, claro, iba ahí. Sí. Pero además, perdón, si fuera, yo una vez lo discutí con Bogiano, ¿no? Le decía, escúchame flaco, te la pasás diciendo que este país asfixia a todo el mundo. Claro. Si los asfixió tanto, ¿cómo se llevaron 400.000 millones de dólares? Yo lo digo siempre, primero la ganaron aquí, en este país de mierda, en este país donde no se puede vivir, en este país donde las empresas no pueden, toda esa la ganaron primero, porque no es que... Antes de fugar la ganaron acá. No la heredaron. Primero la ganaron en este país, con estas relaciones, con estas leyes, y se la llevaron. Y ahora le van a dar un blanqueo donde hasta $100.000, cero. Y si lo tienen acá en la Argentina, incluso lo podés dividir por los grupos familiares, qué sé yo cuánto. Es una cosa tremenda. Ahora, recién tu colega decía, habló de que eran héroes. Sí. Milei dijo que Al Capone era su héroe. Hay en una famosa declaración, él habla de los contrabandistas y dice que son héroes porque logran evadir al fisco y agrega... Acá también, dice, escaparon de las garras del Estado. Al Capone fue un hombre que vio una oportunidad de negocio de mercado, porque había un regulador que prohibía la fabricación de algo y gente que lo
que quería tenerlo y lo compraba en el mercado ilegal. Entonces eso que se llamaba ilegal era satisfacer una demanda de mercado, si dejaba que el mercado funcione. Entonces él dijo textualmente que Al Capone era su héroe, así que no me extraña que diga que los fugadores son héroes. Carlos, nos tenemos que ir, yo sé, Agustín se va a enojar. ¿Me das la imagen del canchero con que abrimos el programa? Y cerramos, te prometo que cerramos con esto. Porque la utilizamos a referencia de una imagen que Carlos siempre plantea, por esto que hoy Milei dijo... No lo dije yo lo del canchero, lo dijo Macri. ¿Macri? Macri dijo que el rol del Estado era actuar de canchero. Ahí está, mirá. Sí. Le pusimos... Macri en honor a dijo vos la en Davos que el Estado que él propiciaba era el del Estado canchero, es decir, el que preparaba la cancha para que los empresarios jueguen. Es lo mismo que dijo hoy. Y es lo mismo que dijo hoy Milei. Así es. Gracias. No hay nada nuevo Carlos. bajo el sol. Que esté bien, ¿eh? Gracias por